Bueno, hubo varios reclamos, varios pedidos de que finalmente se presentara en la legislatura el ministro de Seguridad, Raúl Levrino. En más de una oportunidad hemos hablado de esto con la gente del Frente de Todos y finalmente se dará. Bueno, es lo que han dicho desde el gobierno de la provincia de Mendoza, porque está previsto que después de las PASO el ministro de Seguridad vaya a la legislatura provincial. De este tema vamos a hablar con Lucas Hilardo, senador provincial, además presidente del bloque del PJ Frente de Todos en el Senado provincial, a quien le damos la bienvenida. Lucas, ¿cómo estás? Buen día. Juan Pablo Navío, Claudia Durante saludan. Hola Claudia, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Bueno, ¿cómo tomaron ustedes desde el Frente de Todos esta decisión del gobierno de la provincia de que Levrino finalmente concurra a la legislatura, pero después de las PASO? Bueno, en realidad fue una decisión razonable en el medio de un bochorno, porque vos sabrás muy bien, Claudia, los medios de comunicación de Mendoza han transmitido como información la decisión del gobierno provincial de permitir que Levrino vaya a la legislatura. La realidad es que fue algo más complejo que eso. Si pudieran ver los oyentes o vos, cualquiera, la sesión de ayer, fue algo mucho más complejo. Ellos dijeron que no, rechazaron nuevamente el proyecto. En la legislatura comenzó, por supuesto, una discusión que fue subiendo de tono, y donde se fueron denunciando los distintos hechos de inseguridad en Mendoza en el último tiempo, y en el medio de eso evidentemente alguien le ha avisado al gobernador. Estimo que el vicegobernador, que suele tener mucho criterio en esto, le informó al gobernador lo que estaba sucediendo, y el gobernador llamó en el medio de la sesión, una vez que estaba rechazado el proyecto, que estábamos en el debate por eso, y el radicalismo decidió volver para atrás y aceptar que viniera Levrino, pero poniendo como condición que no se hiciera en la última semana de campaña previo a las elecciones, para que no quedara teñido de un componente electoral o electoralista, lo cual nosotros aceptamos con el objetivo de que finalmente asista Levrino después de 8 veces que lo habíamos citado, 7 veces que lo habíamos citado antes y no había venido. Lucas, ayer escuchaba justamente tus palabras en el recinto. Estabas enojado y con razón. A ver, es una realidad que ha aumentado considerablemente el índice y la violencia, más que nada la violencia en los delitos. Los hechos son cada vez más complicados, más complejos en toda la provincia de Mendoza. Pero vos hacías mención a que ya es prácticamente es un hecho que van a avanzar en el juicio político. Mira, nosotros habíamos puesto como condición la presencia, y si no íbamos a avanzar en el juicio político, pues no teníamos otra manera. Claro. Por supuesto que ahora el juicio político queda estancado hasta el momento en que venga el ministro y lo escuchemos. Nosotros tenemos una característica que nunca había pasado en Mendoza, que es que el gobierno provincial use como voceros a muchos periodistas de Mendoza, pero no use, o a los medios de comunicación, pero no use a los propios funcionarios. Entonces yo ayer miraba los noticieros de Mendoza, miraba lo que relataban los diarios, y siempre en fuentes en off decían que el ministro no quería ir porque decía que era injusto que se le achacaran 2 femicidios como hechos de inseguridad, cuando los femicidios tienen múltiples causales y no pueden considerarse como hechos de inseguridad, lo cual es un absurdo absoluto. Primero, que el hecho de que las mujeres en nuestra provincia no puedan estar seguras es una responsabilidad absoluta del Ministerio de Seguridad. Y de hecho los 2 casos más resonantes del último tiempo, los 3 casos, uno, la chica todavía no se encuentra, sí. Y los otros 2, hubieron 2 fallas fundamentales de la política de seguridad y del Estado, de la justicia. Hubieron denuncias previas, hubo una madre que asistió a la comisaría y le dijeron que estaba cerrada la comisaría. Hubo un llamado al 911 que indicaba exactamente dónde estaba Florencia, y el 911 decidió no derivar la llamada y cortarle. O sea, es decir, en realidad el ministro Levrino lo que quiere hacer es desligarse de responsabilidades, y también para no admitir otros hechos que están sucediendo a diario. Ayer yo veía, habían asaltado en un barrio privado en Luján de Cuyo a una pareja de jubilados. Ayer mismo en la mañana estaban quemando goma, han transformado a los vecinos de Mendoza en piqueteros para reclamar seguridad, pues ya no saben qué hacer. A eso ha llegado este gobernador. Es decir, habían vecinos en el Algarrobal, en Las Heras, quemando goma para que viniera un ministro porque le habían robado más de 15 veces la escuela. Sí, eso está pasando en Mendoza,
Mientras tanto, el ministro Levrino no habla ni con ustedes ni con los periodistas, salvo en off, por supuesto, tiene los voceros que hablan en off. No habla no asiste a la legislatura, no da explicaciones, la inseguridad es un desastre, entonces, por supuesto que consideramos que es un pequeño avance en el medio de un desastre. Lucas, ustedes están conscientes de que seguramente esa situación que vos ya estás advirtiendo de eludir algunos temas como responsabilidad del Ministerio de Seguridad es un panorama que ustedes posiblemente se encuentren cuando él se presente en la legislatura. Sí, va a depender de la forma en cómo se haga esa reunión. Claro. Si pretenden hacer una reunión secreta, sin la presencia de los medios de comunicación, sin transmitirla en vivo, bueno, probablemente... Como pasó con la ministra de Salud. Claro, exacto. Si es una reunión pública donde se transmite, donde hay presencia de medios de comunicación, bueno, creo que al ministro le va a ser un poco más difícil de eludir. Realmente, y en esto te voy a trasladar también a una situación que se está dando en general en la campaña, Lucas, que he estado mirando otros medios del país y hablaban de que la agenda política de los candidatos, el tema de la seguridad no está presente, que se van por otro lado, que por ahí se centran en el tema de la pandemia, obviamente si son oposición en criticar cómo se ha manejado la pandemia, el tema de la vacunación, el vacunatorio, pero dicen, ningún candidato habla de seguridad en la Argentina. ¿Cuál es tu apreciación de este tema? Mira, a mí me encantaría que hablaran de seguridad, pero ¿sabés qué? Lo que sucede es que hay veces que no hay nada que venga bien, porque el tema es que si nosotros habláramos de la inseguridad, seguramente muchos periodistas o la misma gente nos diría, pero si son legisladores, van al Congreso a presentar proyectos de ley y probablemente los legisladores no sean los responsables de resolver la inseguridad. Uh-huh. Y en parte tienen razón, porque la realidad es que uno puede sancionar leyes que tengan que ver con la seguridad o con la justicia, es cierto, pero sí es cierto que el gran responsable de la seguridad primero son los gobernadores, sí, porque tienen a su cargo la seguridad provincial, y después en materia federal, en tema contrabando, narcotráfico y todo eso, por supuesto el Ministerio de Seguridad Nacional. Pero la verdad es que a mí me encantaría que se debata el tema seguridad. De hecho estamos pensando cómo encararlo de cara a las generales. Estas son unas PASO. Es como que es una campaña muy larga, Claudia, entonces uno también tiene que ir previendo cómo va a seguir la campaña, porque yo en este caso estoy como jefe de campaña, a veces las campañas suelen ser más cortitas, en este caso ha durado casi 45, 50 días solo las PASO, entonces, claro, y quedan todavía las generales, entonces ojalá que se pueda dar ese debate, ojalá que pueda haber debates entre los candidatos, que es algo que el oficialismo le suele escapar o le viene escapando. En este caso dijeron que eran PASO, esperemos que para las generales tanto Cornejo como el gobernador que ha definido ser candidato se animen a participar de un debate y podamos debatir estos temas que afectan en este caso a Mendoza mucho más que otros, como vos decías, el de la vacuna, que hoy casi podemos decir que está bastante avanzado, no diría absolutamente resuelto, pero sí podemos decir que estamos en un camino razonable en materia de vacunación a través de la cantidad de vacunas que ha conseguido el gobierno nacional. Haciendo referencia a un caso reciente en la provincia de Mendoza y hablando específicamente del rol que pueden tener ustedes como, pensando específicamente en los legisladores, qué aporte pueden hacer o no a la seguridad, con el caso de Lucía, la chica que fue asesinada en Maipú, se empezó a hablar de la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad. De hecho, Anabel habló de este tema en una entrevista. ¿Qué opinas de esto? Sí, también es un debate nacional. En este caso, yo si te digo mi opinión, es parecido a lo que planteaba Anabel. Antes uno era bastante intransigente con el tema. Yo por lo menos tenía esa visión, igual que Anabel, por una cuestión de que tenemos una convicción de que si un pibe de 13 años, de 14 años comete un delito es porque el Estado tiene mucho que ver, la sociedad, como algo tenemos que ver en esa responsabilidad. ¿Cómo puede haber llegado un pibe de 13 años a convertirse en una persona que comete ese delito y con esa gravedad? Y tenemos que ver si esa persona tiene posibilidad de recuperarse o no, pues si damos por perdido a un pibe de 13 años, estamos como perdidos como sociedad. Pero sí es cierto que los tiempos han cambiado, sí es cierto que los chicos hoy a los 15 años, a los 16, a los 14 tienen otra mentalidad, otra libertad, otra rapidez, sí, y es verdad que uno lo vive. Entonces lo que planteó Anabel es nosotros estamos abiertos al debate, algo que tal vez hace un tiempo
no estábamos abiertos. Ahora sí estamos convencidos de que y además hay pruebas en ningún lugar del mundo donde se haya bajado la edad de imputabilidad ha significado que hayan dejado de cometerse delitos de menores o que haya bajado la cantidad de delincuencia. Entonces, una cosa es plantear un debate serio donde escuchemos especialistas, donde escuchemos a los mejores, donde aprendamos, donde miremos lo que pasa en el mundo, y otra cosa es una fanfarronería o una politiquería barata como la que hace Luis Petri o Alfredo Cornejo, que salen a decir esta es la solución mágica, bájenle edad, y realmente son unos mentirosos, porque saben que no es así. Simplemente lo hacen para generar indignación en la gente o malestar y plantear una solución mágica que no es real. Entonces son funcionales a algún sector de la sociedad, entonces. Claro, en realidad no es que son funcionales, buscan quedar bien con una parte de la sociedad que cree que la respuesta a todos los problemas es esto, y nosotros tenemos que definir como sociedad qué cárceles queremos, qué justicia queremos, qué recuperación queremos, ¿no?, de las personas que cometen delitos. Qué educación queremos, exacto. Son 4 ejes que son fundamentales. Reducirlo a decir, bueno, bajemos la edad, mandemos a los pibes a la cárcel junto con los que están ahora y que sea lo que Dios quiera. Bueno, es una decisión, es una opinión de alguien que no tiene voluntad política de transformar las cosas, sino que alguien que solamente está pensando en ganar o perder una elección, en sacar un votito más, y la verdad que nosotros no miramos eso. La verdad es que quien se acerca a una cárcel en Mendoza se va a dar cuenta cómo puede salir una persona que ingresa a la cárcel en Mendoza. Lucas, te iba a decir, no me quiero ir mucho del tema de seguridad, pero estamos un poco cortos con los tiempos, pero tampoco puedo pasar por alto que en medio de la polémica por el ecoparque, que vos también te pronunciaste al respecto, se ha conocido en las últimas horas que el gobierno de la provincia está ultimando detalles, está preparando el traslado de las elefantas Pochi y Guillermina a Brasil. No tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, digo, pero ustedes también pidieron por la presencia de la responsable del ecoparque en la legislatura y tampoco tuvieron demasiadas precisiones, tampoco les respondieron. No, es un gobierno que suele escaparle a los problemas y está lleno de problemas. La gestión realmente del gobierno no es buena en muchos ámbitos. Lo del ecoparque es un verdadero escándalo y un negociado. No tengan ninguna duda, porque por eso no se puede presentar. La titular empezó en el 2016, ha habido denuncias internacionales de envenenamiento de animales, de maltrato, de traslados sin explicaciones, y en lo que se mueve muchísimo dinero. Entonces no tengo ninguna duda de que lo que ha sucedido con el ecoparque es desguazaron el zoológico, se vendieron de ambientalistas y ecologistas para construir un ecoparque que nunca se terminó y después lo transformaron en un verdadero negociado. Eso sucedió. Y después en todas las áreas, ustedes fíjense que en Vialidad, el titular de Vialidad nunca asistió, tuvo que renunciar, pero nunca asistió, y fue de los hechos de corrupción más magníficos que ha vivido la provincia de Mendoza en los últimos 20 años. Y así en cada uno de los hechos. Ahora el ministro de Seguridad tiene que ir a responder por la inseguridad y también por la compra de chalecos antibalas que ha estado impugnada de visos de dudosa legitimidad, donde han comprado chalecos antibalas el más caro, el menos efectivo, con pruebas que indican que no son seguros para los policías, y no pueden explicar por qué lo compraron, por qué esa empresa, por qué de esa manera. Bueno, hay hechos notables. Miles los hechos se van pronunciando, donde la desidia, la falta de transparencia y sobre todo la falta de explicación y de dar la cara ya es una costumbre en el gobierno de Suárez. Lucas, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. No, gracias a ustedes y un saludo bien. Un abrazo grande para vos. Ahí escuchábamos a Lucas Hilardo, senador provincial de la provincia, presidente del bloque PJ Frente de Todos, bueno, hablando con nosotros de un poco la campaña, el tema de esto de que finalmente va a suceder. El ministro de Seguridad después de las PASO va a ir a la legislatura y bueno, hablando específicamente del tema de seguridad, haciendo hincapié en eso, ¿no? Bueno, lo que pasa no descarta el pedido de juicio político. Todo va a depender de lo que diga Lebrino, de lo que suceda en este encuentro tan esperado, no tan anhelado, vamos a decir así, por diferentes sectores. Vamos a ver cómo es la modalidad de esa presentación. En eso también vamos a tener que hacer hincapié en el futuro seguramente.